Gracias por sintonizar A Primera Hora, un programa pensado para ti. Gracias por seguir en sintonía con este su espacio a Primera Hora. Gracias por mantenerse ahí. Y en esta primera hora nos visita una visita, valga la redundancia, muy especial. Está con nosotros el reverendo diácono Billy Joel Valdés, quien es el director de comunicaciones del Obispado Castrense de la República Dominicana. Reverendo, bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación a este tan hermoso y visto programa. Gracias a usted por aceptarla. Y yo quiero empezar justamente cómo se prepara la Iglesia Católica de cara a esta celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en este 2025, luego de lo que hemos visto, los acontecimientos que han marcado al país y que de alguna forma han colocado de luto a la sociedad dominicana. Se prepara en el marco del dolor. Jesús padece, el pueblo padece injustamente. Algunas personas no entienden el proyecto de Dios. He visto que han juzgado, incluso hay personas que murieron en el Yexet. Murieron gente buena, murieron gente que en ese momento estaban disfrutando y que en otros momentos estaban ayudando, como doctores, políticos en sí. Cada uno de nosotros padece como Jesús padeció. Muere como han muerto hermanos nuestros en esta catástrofe, pero sabemos que también resucitarán. El proyecto del ser humano no es quedarse en la muerte. La Iglesia Católica se ha preparado durante unas 40 días, como es la Cuaresma, para entonces celebrar el Triduo Pascual, que comienza justamente el jueves, viernes y sábado. Este triduo que nos ayuda a nosotros con el proyecto de un Dios que ha muerto, que ha padecido, pero que ha resucitado y nos invita a nosotros a la resurrección. No nos quedamos en la muerte. Sí. Reverendo, justo con este tema, porque las recientes hechos, ¿verdad? Hace que la gente se ponga en duda, y más en esta Semana Santa, que para mí, dentro de todo el calendario litúrgico, es la semana quizás que tiene más valor desde el punto de vista que es que nos enseña más. Nos enseña que Jesús tuvo que, desde su entrada a Jerusalén, tuvo que ser traicionado, tuvo que vivir la irresponsabilidad de las autoridades de ese momento, tuvo que padecer, todo ese tipo de cosas que tenían que pasar. Entonces, como ver y darle ese mensaje a la gente de la importancia de que eso pasara y cómo eso viene a renovar la fe de nosotros como mundo, más que como católico, yo diría que como mundo en general. El pueblo vive concretamente una acción. Nosotros somos seres de luz y sombra. En cada ser humano radica la luz y la sombra. ¿Dónde lo vemos? Domingo de Ramos, lo acabamos casi de celebrar. El pueblo le aclamaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Pero ya el Viernes Santo lo está matando. El mismo pueblo que lo aplaudió, que lo aclamó, ahora lo niega y lo mata. Entonces ahí está la luz y la sombra del ser humano. Cada uno de nosotros puede verse reflejado, reflejada en esta acción de la Semana Santa. La preparamos porque si nosotros 4 vamos a ver cómo nos graduamos en cada una de nuestras áreas, no podemos hablar del día de la graduación. Hay que hablar de los pesos que nos faltaban para coger la guagua para el pasaje, alguna comidita que nos faltó y un vecino o alguien nos dijo, o algún tío, mira, agárrate de esto para que puedas. Los trasnochos. ¿Entiendes? Entonces, si solamente hablo de la gloria, ¿cómo no voy a hablar del proceso hacia esa gloria? Entonces, ahí está la realidad. La experiencia de Jesús es la experiencia humana. Él es Dios, pero es 100% humano y nos enseña que a través de todo el sacrificio tú puedes llegar a obtener algún éxito. Todo el plan de Dios era el éxito de la resurrección. Sin embargo, tal vez hasta el mismo demonio pensaba que ya matándolo en la cruz iba todo muy bien y que ya él había ganado. Sin embargo, no. El proceso de nuestros dolores, de nuestros sacrificios, nos llevan a un punto de alegría, que es la gloria y la resurrección. Reverendo, es un gusto siempre tenerle aquí. Miren, tradicionalmente la Semana Santa se celebra la muerte, las bondades que representa Jesucristo. ¿Por qué a medida que ha ido progresando el tiempo se ha estado como perdiendo esta parte, tomando en consideración que la Semana Santa habían tradiciones que estaban sometidas intrínsecamente
en la población dominicana mayor respeto, mayor resguardo de lo que se trataba en el caso de la Iglesia Católica, pero ahora mismo hay como una divergencia, se ha ido separando totalmente de esto y es peligroso porque producto de los accidentes de tránsito que hay en día, de las muertes en Semana Santa, que debe ser todo lo contrario, porque es celebración del sacrificio de Jesús, pero no es así. Yo creo que hay un problema grave en nuestra sociedad y es la transculturación, que hemos absorbido de otras culturas que no son tan cristianas. Si nosotros somos cristianos, dígase católicos, evangélicos, es más lo que nos une que lo que nos divide, tenemos que ver qué fue lo que nos dejaron los que vinieron a la evangelización en el 1500 y tanto, ¿verdad? Que es la fe cristiana. Si nosotros olvidamos eso, perdemos la esencia. Creo que nosotros cuatro podemos recordar a nuestras abuelas o abuelos que cuando estaba esta fecha ya estaba el silencio, el recogimiento, Totalmente. la oración, el ayuno. Mire, hoy no se come esto. Y el mundo de hoy está dándole la espalda a Dios en muchos aspectos. Primer aspecto podría ser la falta de ese reconocimiento de Jesús que padeció, murió y resucitó. Otro problema grande es cómo nosotros absorbemos culturas que no son las nuestras, olvidando incluso la esencia dominicana, de un pueblo que nace en la fe. Juan Pablo Duarte, todos los patricios, las madres y padres de la patria, tenían un concepto concreto de su fe. Y por eso ven que cada uno de estos acontecimientos nuestros se da a la luz de una devoción. Duarte, el juramento trinitario, Iglesia del Carmen, Gaspar Hernández, el padre, ayudándole y protegiéndole. Luego, todo el sentido de la independencia en torno a una bandera con los colores de la Virgen de la Altagracia. O sea, no la Virgen de la Altagracia con los colores de la bandera, no, en los colores de ella, que su madre planteaba a Duarte con un pequeño broche que le ponía. Y esa cosa no la vamos a ver en los libros de sociales, pero sí en el marco de la historia de su familia. Porque como estoy en zona colonial, la iglesia de Santa Bárbara, que es la catedral castrense nuestra, pues me estoy empapando mucho de lo que está pasando con la historia y lo que ha pasado y no se ha contado. Entonces, volver a las raíces dominicanas, no solamente desde la cruz, sino desde la habichuela con dulce. Claro. Que Yo solamente he probado una en esta cuaresma. ¿Usted sabe lo que es? yo no A mí me han dado probado. mucha, a mí me han dado mucha. La Pero señora. a usted se lo llevan. Sí, porque señora. a usted le ponen a probar sazones. Pasa por allá que te vamos a dar un Dios poquito. mío. Porque yo denuncié eso públicamente aquí. Pero tenemos que volver a eso, a nuestra realidad dominicana. Sí. Botar un poquito el complejo de Guacanagarix, de que todo lo que venga de fuera, en barco, en avión o lo que fuere, es mejor que lo nuestro. Sí. Porque miren qué hermoso con esta tragedia, cómo el pueblo se hace uno. Y nos lo ha visto y nos lo ha presentado nuestro pueblo históricamente a través de las catástrofes que hemos tenido, de los diferentes huracanes, de las diferentes actividades que se han dado en contra de la patria. Nos hemos unido para defendernos. Entonces, ahí es que tenemos que volver, cristianamente, políticamente, moralmente, a lo que somos, la esencia de nuestro pueblo. Claro que sí. Padre, usted sabe que voy a leer un título. Diácono, para que no me quiten lo que no se me ha dado. Déjeme lo del padre, hombre. Diácono. Ayer el Ministerio de Interior y Policía dice a través de una resolución que prohíbe las fiestas masivas, sean públicas o privadas, en playas y balnearios durante Semana Santa. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Sabiendo que la Iglesia Católica tiene años con una campaña de yo me quedo en casa. Pero, ¿qué opinión le merece esta medida de Interior y Policía? Creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de que la vida es efímera. Nos lo han mostrado la pandemia, nos lo ha mostrado una noche, una madrugada, nos lo ha mostrado la fragilidad humana. Y si vamos a salir y vamos a una playa, a un río, ¿por qué no es sacar un momento para encontrarnos con Jesús? Cualquier zona de nuestra querida bella isla tiene iglesias. No podemos quedarnos solamente en el bullicio, en el can. Y creo que esta Semana Santa será una Semana Santa sumamente reflexiva, porque no creo que ningún corazón ni ninguna cabeza pensante va a tener el ánimo de fiestar ante tanta tragedia. Usted sabe que usted dijo algo muy importante. Pasamos de la tranquilidad, del silencio, de la devoción fielmente a Jesucristo, a un bullicio totalmente y a una desobediencia total en los últimos tiempos. Porque hemos perdido lo que somos. Cuando tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa,
tú te das cuenta que estas fiestas no tienen una incidencia como la nuestra. Sí. Por ejemplo, Viernes Santo en Estados Unidos es un viernes cualquiera. Solamente el que es cristiano como tal, y católico más que nada, va a celebrar. Entonces, si nosotros olvidamos lo que es la esencia, si cada uno de nosotros olvida nuestro apellido, una abuela que nos crió, que nos educó, ¿quién sería la figura que está ante las cámaras? No tiene sentido. Volver a las raíces. Nuestras raíces son cristianas. Y cuando yo tengo esa raíz cristiana y la albergo, entonces yo estoy recordándome de lo que soy, por lo tanto no olvido lo que puedo dar, que es el sentido de ser otro Cristo, alter Cristo, decían en latín. Buscar la forma de que la gente que te vea a un cristiano, no de la secreta, como la película famosa, ¿verdad? De Archie López, sino Sí. de lo que somos. Y poder tratar de nosotros buscar la forma de que alguien que nos vea a otro Cristo. Sí. Reverendo, yo soy de formación católica, inclusive mi abuela, ahora que usted dice eso, mi abuela siempre quiso que yo fuera padre. Ella siempre me decía, yo te veo como padre. Ay, Heidi. Y entonces, yo acompañaba a mi abuela a la iglesia y demás. Llegué a participar en pastorales juveniles. Y ahora, yendo a la iglesia, hay algo que me preocupa. Y es que cuando yo iba de niño, había todos los niños del sector, todos los niños del barrio, íbamos a la iglesia. Y los jóvenes que venían subiendo estaban prácticamente todos en pastoral juvenil. Yo estaba en la celebración del Domingo de Ramos ahora y veo que las personas que asisten quizás no son ya tanto esos jóvenes que asistían antes. Quizás las que están asistiendo ahora son unas personas un poco más adultas o los que se han ido haciendo adultos en el tiempo. Y eso podría a futuro generar algún tipo de inconveniente. Pero supone que si eso no está pasando, los que estamos fallando somos los que deberíamos llevar nuestros hijos a la iglesia. ¿Hay algún tipo de visualización en ese sentido y qué hacer y un mensaje a la gente? Porque la gente que se crió en el catolicismo ahora no hace lo mismo para sus hijos. O sea, no está haciendo esa correa de transmisión del mensaje en el que ellos fueron criados. Ahí es que está el problema. La transmisión de la fe es necesaria. La gente dice que la iglesia, ¿no? Y la familia, que es la primera iglesia. O sea, como papá y mamá, por el mismo trajín de la vida, tienen tantos trabajos que a veces se olvidan de ir a la iglesia, que a veces se olvidan de orar con sus hijos antes de acostarse, que se olvidan de dar gracias cuando tomas un alimento. Yo tengo una anécdota muy buena. Yo estaba en McDonald's hace como 2 años. Siempre que como me persigno y bendigo los alimentos. Y después que estoy comiendo, ya casi terminando, se acerca un papá con un niño y me dice, disculpe, mi hijo quiere hacerle una pregunta. Y el niño me dice, ¿y por qué usted se hizo como una cosa con la cara y se persignó y tal? Digo yo, porque estoy dándole gracias a Dios por estos alimentos. Y me dice, no, eso no es un alimento, es una hamburguesa. Entonces, ahí está el asunto o sea, lo que mejor podemos hacer es dar gracias a Dios hasta por el vaso de agua que tenemos frente, porque hay personas muriendo de sed en algunas partes del mundo. Y nosotros tenemos agua, tenemos trabajo, tenemos comida y a veces se nos pasa a agradecer. Es la esencia. Cuando transmitimos la fe, cuando nosotros somos capaces de que otros caminen por los caminos que caminamos. Yo mismo soy diácono de la iglesia, cristiano por los que caminaron primero y me enseñaron este camino. Una gran cantidad de personas, incluyendo, que nunca puedo olvidar, el padre Estanislao, que es mi mentor y formador. Y así una serie de hombres y mujeres que me catequizaron, que me dieron la fe. Y yo ahora puedo dársela a los demás. Me transmitieron la fe. Anoche, en la zona colonial, tuvimos la procesión del Jesús atado a la columna. Una personita chiquitita, y creo que era un niño, tocando los tambores de menos de 4 años. Transmisión de fe. Ese mismo después va a tocar los tambores cuando sea adulto. Y como adultos hemos fallado en transmitir la fe. No hemos dado a los demás un relevo. Y por eso ve que la iglesia se va volviendo como muy longeva y va quedándose sin juventud. Tenemos que volver a eso. La transmisión de la fe implica que pasemos el relevo a los demás. Claro que sí, reverendo o diácono. ¿Sabe que usted dijo algo al principio de la entrevista que nosotros hemos hablado aquí en varias ocasiones? ¿Cómo se ha cuestionado a Dios por la situación que vimos del martes pasado, una semana exactamente a esta hora? Y la pregunta que se ha dicho, ¿cómo Dios permite que este tipo de cosas se den? ¿Qué usted como
una figura de fe le puede responder, porque no es uno ni dos los que he visto hablar de si fue la voluntad de Dios o si fue el libre albedrío de los que estaban ahí, decidir ir ahí a pesar de las situaciones. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que la voluntad de Dios es que vivamos. Si yo tomara en consideración que Dios para llamarme me castiga hasta con la muerte, yo fuera ateo. Dios no es así. El Dios de Jesús nos llama a la misericordia y al arrepentimiento, pero también nos llama, recuerden la parábola del hijo pródigo, gastó todo lo que tenía con mujeres, en bebidas y tal, y al final reconoció que estaba vacío. Solamente Dios llena al ser humano. Pero ahí lo que pasó es, y Dios ha estado siempre, me imagino, en situaciones así, cuando Dios contempla que después de un centro, un local, se incendió, recuerden, Claro. no hubo una supervisión. Todo eso podemos juntarlo. Se quemó Yexé, no hubo una revisión. Le pongo aires, tinacos encima a un techo que no tenía una sola columna. Dios no está ahí, pero Dios está ahí mirando cómo el ser humano que tiene capacidad para supervisar, para ayudar, se hace de la vista gorda. Nos ha dado inteligencia, son uno de los dones del Espíritu Santo, inteligencia. ¿Cómo es posible que nosotros inteligentemente no utilicemos la inteligencia? Y eso va a salir después, tal vez, en las distintas cosas que se van a hacer observando el edificio, ¿verdad? Cómo se cayó una estructura como si fuera una torta completamente hacia abajo. Bueno, si Dios te ha dado la capacidad, si Dios te ha dado la intelectualidad para tú estudiar ingeniería, y ese centro que tantos años nos ha dado no fue supervisado, y no es Billy Joel el diácono que quiere decirlo, es imágenes de fiestas anteriores con ya grietas, con ya techos que se iban cayendo, personas recogiendo. ¿Cómo alguien no revisó? ¿Cómo alguien no observó que eso podía colapsar? Entonces Dios ha estado siempre en el dolor, en el sufrimiento humano, mirando cómo sufrimos porque nos apartamos de Él, mirando cómo sufrimos cuando no hacemos la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que podamos uno y otro supervisarnos, querernos, amarnos. Pero recuerden que desde Adán y Eva siempre buscamos a un tercero para juzgarlo. En este caso sería Dios. Y los que creen, ¿por qué Dios no salvó a esa gente? Es que Dios va a salvarnos a través, y Dios estuvo salvando ahí, en la defensa civil, en los organismos de seguridad, en los bomberos. Él estaba ahí, rescatando a los que hoy, gracias a la vida y al mismo Dios, están en sus casas o están debatiendo entre la vida y la muerte en una clínica, en un hospital. Y también ha estado con los que han sufrido, con los que han muerto. Recuérdense que Dios no escatimó recursos. Su Hijo murió por nosotros. ¿Qué enseñanza podemos tener de esto que pasó con el Jet Set, fuera del tema de la supervisión, pero enseñanza a través de la fe? Que la vida es un abrir y cerrar de ojos. Yo siempre digo en algunas charlas, tomado de un queridísimo amigo psicólogo, la vida son 3 días y van 2 nublados. Te queda uno. Amas, te entregas, le das de verdad la importancia a los seres que están contigo. Ustedes mismos aquí en el canal, los camarógrafos, los que están tras cámara, le damos gracias a Dios. Vengo acá como un representante ante la cámara, pero no valoro a estos que están detrás de cámara. Puede ser que sea nuestro último día. Y el Señor nos invita a amarnos, a cuidarnos y a que todo lo que Él nos dejó, que era bueno, lo sigamos volviendo bueno. Yo creo que el ejemplo más grande es que Dios nos sigue hablando, que Dios nos sigue convocando, para que incluso en el dolor volvamos a Él. Fíjense que Yese, de ser un centro de alegría, se convirtió en un centro de llanto, pero también de oración. Y vemos a personas ahora orando, encendiendo velas, mirando las fotos de algunos, volviendo a Dios. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que hablemos con Él. El mejor celular para hablar con Dios, la mejor compañía telefónica es la oración. No tiene cables, tiene señal. Y siempre ese Wi-Fi está abierto para que esa conexión sea fluida con Él. Usted modificó una canción de la iglesia. No tiene línea, no tiene número. Ese teléfono de la teléfono de la oración. Padre, reverendo, diácono, cierro con esta pregunta. La invitación al cristiano que está un poco alejado de Dios por el tiempo, por las complicaciones del día a día. Usted sabe que hay muchos cristianos que estamos
con la agenda tan apretada que a veces se nos olvida de dónde venimos. Y hablo de cristianos, que puede ser católico, evangélico, cualquiera, pero cristiano que cree en Cristo y que muchas veces se ahoga en el día a día, en esta Semana Santa, cómo acercarse a Dios y cómo reivindicar el tiempo que se ha perdido. Yo creo que volviendo a su casa, volvamos a la casa del Señor. Él nos llama, nos convoca, como bien decías, no solamente en una iglesia, sino en su pueblo. Si eres católico, sé un católico serio y comprométete. Si eres cristiano evangélico, sé un cristiano evangélico serio y comprométete. Él te llama. Donde Él te ha llamado, florece. Búscalo y encuéntrate con Él como el hijo pródigo, porque puede ser que hayas perdido un poquito la conexión, pero Él con tus dolores, tus dificultades, todas tus oscuridades, quiere darte luz para poder estar contigo. Así que vuelve a la casa de tu Padre, Él te ama y te espera con los brazos abiertos. Excelente, De verdad, excelente. muy bueno. Sí, como siempre. Agradecer al reverendo diácono A ustedes. Billy Joel Valdés, quien es el director de comunicaciones del obispado, se me trancó ahí, obispado castrense de la República Dominicana, sobre todo en estos tiempos que aunque hemos tenido una semana, ¿verdad?, muy difícil, siempre la resiliencia ha caracterizado a los dominicanos. Y así mismo como hemos mostrado esa unidad, siempre a través de la historia hemos sido ese pueblo resiliente y que ha podido salir de sin número de dificultades inmensas que hemos tenido, algunas que en ocasiones hemos creído que son más grandes que nosotros, pero al final como pueblo la hemos superado. Y quiero invitar a todos a la zona colonial en esta Semana Santa, donde tendremos las diferentes actividades. Hoy tenemos a Jesús atado a la columna, el lunes, perdón, pasó ayer. Mañana tenemos todo lo que es el Nazareno, y hoy en la iglesia Catedral Santa Bárbara tenemos la procesión del Jesús Pacientísimo. El miércoles en la noche, en la iglesia Regina Angelorum, la obra de las 7 palabras, una obra músico-teatral gratuitamente, al estilo de Disney, ¿eh? Si tuviésemos que pagar por boleta fuera muy cara y es gratis. Vamos a participar. ¿Cuál hora? 8:30 de la noche, iglesia Regina Angelorum. Si no tienes visa norteamericana y te interesaste por ver algo en Disney, gratuitamente aquí con pueblo, Óyeme, sin con pagar actores ticket. dominicanas, sin pagar nada, a las 8:30 ahí en la iglesia Regina. Y hay que ir a esa iglesia hermosa de Santa Bárbara, Sí, está donde muy está el bonito. reverendo, que yo he tenido la oportunidad de ir, que es hermosa, hermosa en todo el sentido de la palabra. Hermosa de estructura y hermosa en historia, porque fue bautizado nuestro Bautizado. patricio ahí. Así mismo. Ahí está el reverendo padre Milciades, nuestro rector, padre Elías Acosta Garit, nuestro vicario, y un servidor como diácono. Que ya yo pienso en traer al reverendo en otra ocasión para que hablemos en cómo la historia dominicana ha estado vinculada a la fe. Creo que él tiene elementos interesantes de cómo traer ese tema. A sus órdenes. Gracias, reverendo Billy Joel Valdés, por haber estado con nosotros. A ustedes no se muevan, que en breve seguimos con más de este espacio. A primera hora viene por ahí nuestro queridísimo Feliciano Lassen también. Hoy para estamos ver- con las iglesias. Para ver cómo la iglesia evangélica también está trabajando de cara a esta importante Semana Santa. No se muevan. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.